Hoy estaremos dando o le estaré dando lectura al mensaje dirigido a la iglesia en Pérgamo. Vamos a seguir con los estudios de las 7 iglesias. Mi hermano Willy le dio lectura al mensaje de la iglesia en Éfeso, la iglesia que había dejado su primer amor. Después mi hermano Eduardo nos compartió el mensaje de la iglesia en Esmirna, la iglesia perseguida. Y hoy tengo el privilegio de dar lectura o de compartir con ustedes la palabra, el mensaje dirigido a la iglesia en Pérgamo, la iglesia que soportó la persecución, pero solapó o arropó las falsas doctrinas. Pero antes, hermanos, de entrar a la palabra, les pido que me acompañen a orar. Y en verdad les pido que me acompañen a orar porque me siento nervioso, hermanos. Padre Santo, en esta hora, Padre Santo, te doy gracias, Padre, por este privilegio que me das. Padre eterno, pidiendo que seas tú, Padre Santo, que tome el control, que seas tú el que hable, Padre Santo. Pon tu palabra en mi boca, Padre Santo. Me hago a un lado yo, Padre, y pidiéndote que tomes el control, Padre Santo. Que seas tú el que hable a tu pueblo, quien ministre a tu pueblo, Padre mío. Heme aquí, Padre Santo, temeroso y nervioso, Padre mío, porque sé que dependo de ti, que no son mis fuerzas ni mi conocimiento, sino el tuyo, Padre Santo. Padre Santo, yo solo anhelo ser obediente y anhelo ser usado por ti, Padre mío. Pidiéndote, Padre Santo, que tomes el control y que hables, Padre, y que permitas que este mensaje, Padre, entre hasta lo más profundo del corazón de mis hermanos, Padre Santo, y que nos haga meditar, Padre Santo. Te lo pido, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Amén. Así es, hermanos, y estaremos dando lectura en el segundo libro de Apocalipsis, y estaremos dando lectura del versículo 12 al 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y ya en los 2 estudios anteriores se nos explicó que la palabra ángel significa mensajero de Dios. Y también se nos explicó que ese mensaje está dirigido al pastor de esa iglesia. Y si te preguntas por qué al pastor, porque el pastor es responsable de transmitir el mensaje. Es la responsabilidad que cada pastor de cada congregación tiene de transmitir el mensaje que Dios tiene para cada congregación. Y muchas veces nosotros menospreciamos o no valoramos, e incluso muchas veces criticamos a los siervos de Dios. Pero ellos, hermanos, en verdad tienen una gran responsabilidad, porque ellos no se paran detrás de un púlpito y predican o hablan lo que ellos quieren hablar. Ellos hablan lo que Dios quiere que su pueblo reciba. Pero también vemos que nuestro Señor se presenta de una forma poderosa, porque dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto:
Ya tenemos nosotros el conocimiento, hermanos, que la palabra de Dios, de que la espada es la palabra de Dios. Pero vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que el Señor se presenta como el Todopoderoso, como el que todo lo sabe, porque Él es capaz de discernir los pensamientos y aún mira lo que guardamos en nuestro corazón. Pero vemos en el versículo 13 por qué se presenta de esa forma el Señor. Él dice: yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor conoce cada prueba, cada angustia, cada temor que tenemos o que pasamos a diario. Y también Él tiene el conocimiento que el lugar donde tú moras, tal vez no sea un lugar fácil, tal vez sea en el trabajo o incluso muchas veces en nuestro hogar. Porque cuando el hogar está dividido, créeme que no es nada fácil. Porque cuando uno busca del Señor y otro no quiere nada con el Señor, es una zona de guerra a diaria. El Señor les dice: yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor conoce o les reconoce que el lugar donde estaba la iglesia en Pérgamo, esta iglesia estaba en un lugar que no era fácil, porque estaba en el ojo de la tormenta, estaba rodeada de idolatría, porque había templos dedicados a dioses con D chica. Estaba el de Atenea, Esculapio, Zeus, y había uno dedicado al emperador, al cual se le rendía culto mínimo una vez al año. La presión era tanta, hermanos, que al negarse a participar en festivales o banquetes dedicados a los ídolos, al no participar de ello, eran marginados, hermanos, eran ignorados. Pero vemos que a pesar de la idolatría y aunque estaban rodeados del pecado, la iglesia permanecía fiel al nombre de Jesús. Y vayamos a Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Vemos la gran convicción de esta iglesia, hermanos. Ellos estaban seguros y creían en el Dios Todopoderoso. Y tenían el conocimiento de que solo a Dios se le debe de adorar, que solo Él es digno y que solo a Él se le debe de postrar el creyente. Y aún no negaban su fe en Jesús. Y eso lo vemos en Efesios 2:8. Para que en el nombre, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué nos trata de decir Pablo aquí? Y para entender un poco más, hermanos, vamos al libro de Apocalipsis 1:5. Solo da la vuelta a tu hoja. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, a través de su muerte, nos dio la salvación.
Y no hay nada que nosotros podamos hacer o para merecer esa salvación, porque Él nos la ha regalado, Dios nos la dio. Pero es por medio de la fe que nosotros podemos retenerla. Es por medio de la fe que nosotros podemos guardar o conservar esa fe, esa salvación, perdón, hermanos. Pero necesitamos también creer, porque no podemos tener fe sin creer, porque para poder ver necesitamos creer. Pero vemos que también dice que Antipas fue muerto entre vosotros. De Antipas se sabe poco, hermanos, ya que es nombrado solo en este versículo. Pero lo que se sabe con certeza es su testimonio fiel y eventual martirio por su fe inquebrantable en Cristo Jesús. Es por eso que Antipas es nombrado en las Sagradas Escrituras. Pero ¿por qué Jesús se refiere a Antipas como su testigo fiel? Y vayamos al libro de los Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos llamados, hermanos, a llevar el evangelio a todas partes del mundo. Aquí la gran pregunta es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio por hacerlo? ¿Tendremos la convicción como Antipas de preferir morir que negar a Jesucristo? Porque todos podemos decir que tenemos fe, hermanos, pero ¿cuántos tenemos convicción? Y la convicción es estar seguros en lo que crees, piensas y sientes. Es por esta razón que Antipas prefirió morir que negar su fe en Jesús. Y la forma que murió Antipas, hermanos, fue una forma cruel, lenta y con mucho dolor. Él murió torturado, quemado o asado vivo dentro de un toro de bronce, un toro que era hueco por dentro, al cual metían la víctima y se le prendía fuego por debajo, y estaba diseñado de tal manera que los gritos de sufrimiento salieran por la boca del toro como si el toro estuviera mugiendo. De esa forma murió Antipas, torturado dentro de ese toro. Y por esta razón Jesús comparte el título de testigo fiel con Antipas. Testigo viene del griego martureo y del latín mártir. Y un mártir es un individuo que padece o muere por sus creencias y convicciones. Pero vemos que el Señor dice en el versículo 13, donde está el trono de Satanás. Pérgamo reunía a todo, hermanos, para hacer o para merecer ese título, porque había una cultura idólatra, y algunos comentaristas dicen que había inclinación al curanderismo y a la superstición, cosas que no son del agrado de Dios. Pero había algo más, hermanos. La razón por la que el Señor se refiere a Pérgamo, donde está el trono de Satanás, es porque Satanás reinaba, porque Satanás tenía el poder de esa ciudad, porque Satanás gobernaba Pérgamo. Hasta aquí, hermanos, podemos ver que la iglesia estaba firme. Pero si vemos en el versículo 14, el Señor les dice: pero tengo unas pocas cosas
contra ti. Si bien no eran muchas, tampoco dice que son cosas insignificantes. Pero ¿qué tenía el Señor en contra de esta iglesia? Que tenían ahí a los que retenían la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo 34, 15, 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Y aquí está la advertencia, hermanos: te invitarán y comerás de sus sacrificios. Versículo 16: o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Jehová, hermanos, les había advertido que si se aliaban con ese pueblo, los llevarían al tropiezo. Y si vemos en el libro de Números 25, 1, 3, moraba Israel en Sittim, y Sittim fue el último lugar donde acampó el pueblo antes de cruzar el Jordán. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra ellos. Aunque Jehová les había advertido, el pueblo ignoró las instrucciones de Dios e hicieron todo lo que Jehová les dijo que no hicieran. Pero vemos que en el versículo dice que Balaam adoctrinó a ese pueblo, enseñó a Balac. Y está la confirmación, hermanos, en el libro de Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Vemos que Balaam enseñó o aconsejó a los moabitas de cómo poner tropiezo al pueblo de Dios. Y Balaam fue un profeta corrompido que vendió su alma a cambio de oro y plata. Y vemos que nos dice Pedro en 2 de Pedro 2:15 en la Nueva Traducción Viviente: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Él dejó el camino recto, él dejó los caminos de Dios, porque a él Dios le hablaba. Hay que recordar que él fue contratado por Balac para maldecir al pueblo. E incluso hasta una burra tuvo que hablarle, pero él fue reprendido por el ángel de Jehová. Y Balaam miró algo, hermanos, que muchas veces, nosotros no miramos. Él miró que aquel Dios todopoderoso, aquel Dios invencible, aquel Dios que no puede ser derrotado, estaba del lado de Israel.
Pero también se dio cuenta que él podía derrotar al pueblo. Y lo hizo a través del tropiezo, a través del pecado, de la fornicación. Y esa táctica le ha dado al enemigo, o le ha servido tanto al enemigo, que la usa y se sigue usando hoy en día. A través del pecado, él nos hace tropezar y nos aparta de la protección de Dios. Él no puede ni siquiera luchar en contra de Dios. No es rival, pero a nosotros sí nos puede hacer caer, nos puede hacer tropezar. Y otra de las formas con la que también trabaja es que a veces nos decimos: ¿para qué tanta iglesia? Vamos martes, jueves y domingo, y te empiezas a quedar los martes, después los jueves, y cuando recuerdas, hermano, ya ni los domingos estás aquí. Y sin darte cuenta, Él te sacó del abrigo del Altísimo. Él te sacó de su amparo. Y a veces el pueblo somos tan ingenuos, hermanos, que no nos damos cuenta que el enemigo usa tantas tácticas para separarnos de la bendición de Dios. Pero también les dice que tienen los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que el Señor aborrece. Los nicolaitas o seguidores de Nicolás, algunos dicen que proviene de Nicolás de Antioquía, uno de los 7 diáconos de Jerusalén, que es nombrado en el libro de los Hechos 6:5. Y al parecer su doctrina eran los deseos desenfrenados de la carne y la inmoralidad sexual, cosas que no son del agrado de Dios. Y es por ahí también que el enemigo nos puede atacar, hermanos, o nos ataca. Hay diferentes formas que le podemos fallar a nuestro Señor y Salvador. Muchas veces el pecado entra en la intimidad de nuestra alcoba, hermanos. Tenemos que estar siempre pensando, o tenemos que estar siempre pensando delante del enemigo. Y en el versículo 16 les dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor les dice que se arrepientan, pero ¿qué es arrepentirse? ¿Es llorar o sentirse mal por alguna mala acción? Arrepentirse es cambiar la forma en que pensamos. Y cuando el arrepentimiento es genuino, hace que vengamos y nos postremos ante el Señor para que Él nos transforme. Porque nosotros podemos cambiar, pero solamente Él nos puede transformar. Pero dice: vendré y pelearé contra ellos. Jesús viene no a castigar a la iglesia, sino a disciplinarla o a educarla, porque es la forma que Él demuestra el amor que le tiene a la iglesia. Él disciplina para que la iglesia recapacite o despierte. Y tal vez tú, hermano, te preguntes que Él tiene una extraña manera de demostrar su amor. Pero tú, hermano, cuando disciplinas a tu hijo o lo corriges, ¿por qué lo haces? Por amor. Porque miras que por el camino que va no es un camino bueno. Porque miras que por el camino que va solamente le va a traer
angustia, llanto y dolor. Es por eso que Jesús disciplina a su iglesia. Y vamos a 1 de Corintios 11:32. Pero siendo juzgados, somos disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Jesús nos disciplina, hermanos, o Dios nos disciplina, ¿para qué? Para que no nos perdamos. Porque no hay que olvidar que fuimos comprados a precio de sangre. No hay que olvidar que Él pagó por nuestras culpas. Y eso tenemos que tenerlo siempre en mente, hermanos. Pero vamos a ver qué nos dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que nos trata de decir Marcos, o lo que nos dice Marcos, es: si crees en el Evangelio y si te haces discípulo de Cristo y si renuncias al diablo, al mundo, a la carne, y vienes a Jesús, serás salvo de la culpa, del poder del pecado. Hay que tener en cuenta, hermanos, que las personas de esta congregación de Éfeso algunas estaban luchando por dejar las viejas costumbres. Porque hay que tener en cuenta, hermanos, que eran personas recién convertidas. Esta iglesia no estaba en Jerusalén, esta iglesia estaba en el Asia Menor, donde hoy es Turquía. Y algunas estaban luchando por dejar el pecado, la idolatría, los malos hábitos, como todos, hermanos, cuando venimos al Señor. Pero hay quienes son débiles y quien no quiere dejar las viejas costumbres. Y por no reprender la maldad, el enemigo se infiltró en la congregación. Ellos permitieron que los creyentes participaran en rituales y cometieran pecados inmorales. Las palabras "tengo contra ti", hermanos, esas palabras deben de despertarnos a no tolerar el pecado, por muy pequeño que parezca, en nuestra vida o en nuestra familia. La iglesia no tenía problema con los de afuera. El problema es que permitieron el pecado, solaparon el pecado y permitieron que el enemigo se infiltrara a la congregación. Es por eso que Jesús los amonesta, por no saber o por no querer reprender a los que se deleitan en el pecado, a los que no sueltan las viejas costumbres, a los que se aferran al viejo hombre. Es por eso que Jesús dice: a los que retienen, a los que no sueltan. Porque no podemos mezclar las cosas. No podemos servir a Dios y querer servir al diablo a la vez. Pero vemos en el verso o en el versículo 17 que dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vemos que la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, lo que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Lo que te trata de decir, o lo que te dice el Espíritu, es que escuches por lo que pasó esta iglesia, que pongas atención todo lo que esta iglesia soportó, por todo la aflicción, la persecución, la angustia que pasaron. Pero que también estés atento y no permitas y no solapes lo que ellos solaparon. No permitas que el pecado entre a tu vida.
Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que recibe. Vemos que les dice: al que venciere, al que resista, al que se mantenga, le dará del maná escondido. El pueblo de Israel comió maná, el pan del cielo. Pero lo que nos ofrece nuestro Señor es infinitamente superior al maná que el pueblo de Israel recibió en el desierto, ya que el maná que ellos recibieron satisfacía solamente sus necesidades físicas y temporales. Y vayamos a ver qué nos dice Juan capítulo 6, del verso del 33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, le dijeron: Señor, danos de ese pan. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Jesús se identifica como el verdadero pan en el versículo 35. Jesús es el pan de vida, porque Él es el alimento espiritual, el que satisface las necesidades más profundas del alma. Él dice que el que viene a Él nunca tendrá hambre, pero no se está refiriendo a una hambre espiritual. Lo que el Señor nos está diciendo es que si vienes a mí o vienes a Él, estarás lleno de mi presencia, de mi poder. Y al referirse que no tendrás sed jamás, porque dice que en ti fluirán ríos de agua viva. Y yo con esto concluyo, hermanos. Tal vez se te hizo un poco corto, pero es lo que Dios me ha dado. Vemos que dice que le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. En esa época era común que la entrada a algún banquete o algún evento se diera una piedrecita blanca con el nombre del invitado escrito en ella. Y nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos una invitación a una boda, que son las bodas del Cordero. Y esa piedrecita blanca es nuestra entrada a la eternidad, a la gloria, donde veremos su rostro y le contemplaremos su hermosura y alabaremos su santo, bendito y poderoso nombre. Hermanos, espero que esto haya servido de edificación y aprendizaje como lo fue para mí. Como te dije, tal vez te habrá parecido un poco corto. Y yo sé que aquí hay mucha gente que sabe mucha palabra, y tal vez se te hizo poco, pero fue lo que el Señor me dio para compartir con ustedes. Hermanos, Dios les bendiga, y yo dejo el lugar a que corresponda. Gloria a Dios.